Glorioso Dios. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén. Le voy a pedir esta tarde que lo lea conmigo. Pablo hace una pregunta a los corintios y le dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cierre sus ojos ahí. Padre, Señor, te damos gracias, Padre Santo, Señor amado. Padre, Señor, te doy gracias, Padre, por el privilegio, Padre, compartir tu palabra esta tarde. Padre, reconozco, Padre Santo, que no soy digno, Padre, de tu misericordia, Padre Santo, Señor amado, pero te pido, Padre Santo, que tu bendición, Padre Santo, Padre, que tu palabra se cumpla, Padre Santo, Señor amado. Padre, tu palabra dice, Señor amado, que es tu palabra, Padre Santo, esa espada, Padre, de doble filo. Padre, Señor, y que tu palabra, Padre Santo, siempre va a cumplir la obra, Padre Santo, Señor amado. Padre, tu palabra tiene el poder, Padre Santo, para cambiar, Padre, para restaurar. Padre, tu palabra tiene el poder para, Santo Dios, tu palabra tiene ese poder, Padre Santo, para resucitar, Padre Santo, Señor amado, Padre. Padre, Señor, que seamos toda esta tarde, Padre, bendecido, aún más, Padre Santo, de lo que hemos sido bendecidos. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar su asiento. En el libro de Génesis podemos ver la formación de la creación. Y dice la palabra que es por medio de su palabra que todo lo que usted mira fue formado. Pero dice su palabra que cuando Dios vino al formar al hombre, lo hizo en una forma diferente. Dice su palabra que Dios formó al hombre conforme a su imagen y semejanza, y le dio autoridad sobre toda la creación, y le dio al hombre un propósito. Desde ese momento podemos ver la relación que Adán tenía con Dios. Podemos ver, hermanos, que la palabra dice que cuando Dios hablaba audiblemente, Adán lo escuchaba. Que Dios y Adán caminaban juntos y que tenían una intimidad y compartían una intimidad. Pero en el capítulo 3 miramos que el hombre, o la manera que el hombre cae, y esa intimidad que Dios y Adán y Eva compartían se rompió. Pero le doy gracias a Dios, y yo no sé si usted le puede dar gracias a Dios, que aunque el hombre falló, que aunque usted y yo le hemos fallado a Dios, Dios sigue siendo fiel. Que Dios no se quedó con los brazos cruzados, que antes que Adán y Eva le fallaron, Dios ya tenía un plan para salvación. Que antes que Adán fue engañado o Eva fue engañado, Dios ya tenía un plan, un propósito, ya tenía una solución para el pecado del hombre. Yo no sé si usted le puede dar gracias a Dios, que aunque usted y yo somos débiles, Él sigue siendo fiel. Que aunque usted y yo, hermanos, muchas veces despreciamos la bendición del Señor, Él siempre está dispuesto para bendecirnos aún más.
Yo no sé si usted le puede dar gracias a Dios, porque sus propósitos son más mayores que mi debilidad. Yo no sé si usted le puede dar gracias a Dios, que aunque soy débil, la palabra me dice, soy fuerte. Que yo puedo decir con toda seguridad que fuerte soy. Y esas fuerzas no vienen de usted ni de mí. Esas fuerzas vienen y solo pueden venir del Señor. Yo no sé si usted le puede dar gracias a Dios, porque tenemos un Dios que está dispuesto para bendecirnos, que está dispuesto para acercarnos, que está dispuesto para acercarnos más. Podemos ver en el libro de Éxodos, por medio de Moisés, cuando Dios le dice al pueblo de Israel que construyeran un tabernáculo. Y lo que más me llama la atención es que Dios tenía todo el derecho para decirle a Moisés: toma el tabernáculo y ponlo a cierta distancia del campamento, porque mi santidad no puede habitar en medio de un pueblo pecador. Y eso es lo que más me llama la atención, porque Dios no le dice eso al pueblo de Israel, no le dice a Moisés eso. Él le dice: pon el tabernáculo en medio del campamento, porque mi deseo es habitar con mi pueblo. Cuando yo comencé este caminar, cuando yo comencé este evangelio, yo venía de un mundo que no sabía de Dios. Sí conocía que un Dios existía, pero no tenía un conocimiento de Él. Y en una célula familiar, yo le pregunté a la líder que tenía: ¿cómo sabemos que esta es la religión correcta? Y esa mujer simplemente me dijo: Dios no es Dios de una religión. Dios es Dios de una relación. Y esas simples palabras cambiaron y transformaron mi mente, porque nunca había yo escuchado. Yo conocía un Dios de religión, pero nunca conocía a ese Dios que quería una relación íntima conmigo. Y cuando yo comencé a buscar la palabra de Dios y comencé a leer los evangelios y comencé a buscar y encontré la palabra Padre, eso transformó mi vida. Cuando la palabra dice que soy su hijo y Él me ama y soy su favorito, eso cambió mi forma de pensar. Conocí a un Dios, a un Padre que me ama. Conocí lo que la palabra verdaderamente dice en Santiago 4:8. Vaya conmigo. ¿Lo tiene? Santiago 4:8. ¿Qué dice? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo, purifica vuestros corazones. Y es que uno puede estar en la iglesia, hermanos. Físicamente uno puede estar en la iglesia, pero puede estar apartado de Dios. Nuestra hermana dijo, es que uno puede estar aquí y sus pensamientos pueden estar en otro lugar. Uno puede vivir toda su vida en la iglesia, pero nunca se ha acercado a Dios de la forma que verdaderamente Dios anhela que nos acerquemos a Él. Uno puede vivir toda una vida, hermanos, puede nacer en el evangelio, pero verdaderamente no llegar a conocer al Dios de los dioses. Y Pablo le hace una pregunta a esta iglesia. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo,
el cual está en vosotros. En el Antiguo Testamento, Dios le dice a Moisés que construya un tabernáculo. Pero Dios le dice al rey David, y si puede ir conmigo a 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 12 y 13, es que quiero entrar a una historia, o como le pudiera decir, que a un conocimiento para que verdaderamente entendamos lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia. En el Antiguo Testamento, Dios le dice al rey David, 2 de Samuel capítulo 7 versículo 12 y 13, y le dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus extrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Dios le dice a David: es por medio de tu linaje, es por medio de tu hijo Salomón, quien va a edificar una casa para mí. Y Dios hizo conforme lo que Él estableció. Y este fue el primer templo. El segundo templo, que fue construido en Jerusalén en el año 515 BC, y fue renovado y ampliado por Herodes el Grande alrededor del año 20 AC, cuando fue conmovido por el templo. O sea, cuando él, hermanos, él amplió y renovó el templo, y ese templo fue conocido por el templo de Herodes. Dios le había dicho al rey David que iba a construir una casa para él. Pero esta casa, este templo tenía un propósito. Este templo representaba la presencia de Dios, donde el pueblo iba a traer sacrificios para Dios. Este templo representaba, o era el lugar donde el pueblo iba a recibir perdón por sus pecados. Este templo era un lugar donde el pueblo iba a venir a adorar a Dios. Y no solo a adorar a Dios, pero a orar a Dios. Pero la palabra muestra que este templo, o algo sucedió con este templo, y lo que Dios deseaba, lo que Dios anhelaba, se había corrompido. El propósito de Dios, o lo que verdaderamente Dios anhelaba para su casa, había sido transformado. Es que Dios, hermanos, no puede habitar en cualquier templo. Y Pablo le dice a esta iglesia, dándole a entender que en otros tiempos Dios habitaba en un lugar. Le da a entender y le dice, es que en otros tiempos Dios se movía en un lugar, en una estructura. Pero en estos tiempos Dios se quiere mover. Y le dice, en estos tiempos ustedes son el templo de Dios. Y le hace una pregunta: ¿y no ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? En otra versión le dice, ¿no se dan cuenta? Pablo le hace esta pregunta a la iglesia para que reflexione, para que entienda que no somos cualquier cosa, que la iglesia de Dios no es cualquier cosa. Pablo le dice y le hace esta pregunta a la iglesia para que entienda, y que usted y yo entendamos que la persona que usted mira cada mañana en el espejo es morada y es templo del Espíritu Santo. Pablo le dice a la iglesia, es que ustedes no son cualquier cosa. Ustedes tienen que entender que en ustedes hay un poder, que en ustedes hay cosa grande. O sea, que en ustedes se mueve el Espíritu Santo de Dios.
Dios le dice a David: por tu linaje edificaré una casa. Pero yo le hago una pregunta a usted: ¿qué casa usted está edificando para Dios? ¿Qué casa ha edificado para Dios? ¿Qué casa está edificando para Dios? Es que Dios, hermanos, no puede habitar en cualquier templo. Salmo 139, capítulo 13 al 18. Katy, si lo puedes poner en la Nueva Traducción Viviente. Es que Dios, hermanos, desde un inicio, Él tenía un propósito. Él tenía un plan para este templo. Salmo 139, versículo 13 al 18 dice, en la Nueva Traducción Viviente dice: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias, mire lo que dice: gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me vistes antes que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fui diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios, no se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena, y cuando despierto todavía estás conmigo. Antes que su madre, antes que su padre los conociera, Dios ya lo había visto. Dios ya lo había conocido. Dios ya tenía un propósito para su vida. Dios ya tenía un plan diseñado, y dice su palabra que cada obra está escrito en su libro. Hermanos, es que como el templo que fue construido en Jerusalén se corrompió y perdió el verdadero propósito de Dios. Y el verdadero propósito de Dios, este templo también se puede corrompir. Hay muchas cosas, hermanos, y me estoy adelantando un poquito, pero hay muchas cosas que hemos dejado entrar a este templo que no merecen estar. Hay muchas cosas que hemos dejado entrar a la casa de Jehová, y no estoy hablando de este edificio, estoy hablando de este templo. Hay muchas cosas que hemos permitido al enemigo depositar en nuestras vidas. Hay pensamientos, hermanos, que no deben de estar. Hay cosas en nuestros corazones que hemos dejado al enemigo y no deben estar en este templo. Y hay muchas cosas, y quiero que seamos sinceros esta tarde. Seamos sinceros que muchas veces hemos dejado entrar cosas que verdaderamente no tienen que estar en la casa del Señor. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12, ¿qué dice? Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Vaya conmigo a Tito,
capítulo 1, versículos 15 y 16. Algo que yo he entendido, hermanos, es que yo puedo hablar todo un día y toda una noche, pero no se compara a la palabra de Dios. Y quiero mostrarle por medio de la palabra de Dios. Tito capítulo 1, versículos 15 y 16. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pero déjeme decirle, queridos hermanos, que Dios quiere restaurar su pueblo o quiere restaurar su templo esta tarde. Dios está dispuesto a restaurar su casa esta tarde. Pero es de usted y yo si dejamos a Jesús que restaure su casa. Es de usted y yo que dejemos al Señor que restaure y purifique su casa. Dios está dispuesto para cumplir y hacer la obra en cada uno de nosotros. Dios está dispuesto para restaurar su casa, para restaurar su templo. Pero ¿qué de nosotros? Vamos a dejar a Jesús que entre a su templo, que restaure su casa, que verdaderamente haga la obra que Él desea en nuestras vidas. Dios tiene un propósito y tenía un propósito para el pueblo y el templo en Jerusalén. Pero el hombre, hermanos, había corrompido lo que Dios verdaderamente deseaba, el diseño para el templo. Pero también usted y yo, hermanos, muchas veces, si lo pensamos dos veces, ¿qué es lo que escuchamos? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Cuáles son esas relaciones que tenemos? Dios está dispuesto para purificar su templo. Mateo 21, capítulo 12 al 13. Y es aquí donde quiero comenzar el mensaje. Su templo. Y quiero que lo lea conmigo. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén. Léalo conmigo. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, diga, yo soy la casa de Dios. Esta es casa de Dios. Es lo que Dios dice: mi casa, mi casa. Mi casa no es cualquier casa. Mi casa es casa diferente. Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. La palabra dice que Jesús entró a su templo, que Jesús entró al templo. Pero déjame decirte que muchas veces usted y yo no dejamos que Jesús entre a su casa, que Jesús entre al templo. Muchas veces Jesús no puede entrar a su casa porque usted y yo le hemos cerrado las puertas de nuestras vidas. Jesús no puede entrar a su templo, a su casa, porque muchas veces usted y yo me incluyo, le hemos cerrado las puertas de nuestros corazones. Y Jesús está a la puerta tocando. Y Jesús está a la puerta con misericordia,
tocando la puerta de su casa, la puerta de su corazón, diciendo: déjame entrar, déjame hacer algo diferente en tu vida. Por tus fuerzas has tratado de hacer y has tratado de cambiar, pero no puedes, porque necesitas que yo entre a mi casa y haga la obra que yo solo puedo hacer. Y Jesús está tocando, pero no lo dejamos entrar. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto verdaderamente tiempo tiene que pasar para que usted y yo le abramos la puerta al Señor? Dios está a la puerta y lo único que desea es bendecirlo. Cantamos de bendición, hermanos. Pasamos una tarde entera cantando de bendición. Pero ¿cómo Dios nos puede bendecir si usted y yo no dejamos al Señor que entre en nuestras vidas? Y Jesús está a la puerta, tocando, y sigue tocando. Pero Él es un caballero, y déjame decirte que Él tiene el poder y la autoridad para patear esas puertas y abrirlas. Pero Él no lo hace, porque es un caballero. Y es una decisión que solo usted y yo podemos tomar. Jesús está a la puerta. Y es que, hermanos, cuando Jesús entra, cuando usted y yo le dejamos entrar a su templo, a su casa, cuando Jesús entra a su casa, algo tiene que cambiar. Cuando Jesús entra a su templo, algo tiene que suceder. La palabra dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y se cantó eso esta tarde. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. No la libertad que el mundo da, no la libertad que el hombre puede dar, pero la verdadera libertad que solo Dios la puede dar. Cuando Jesús entra a su casa, cuando permitimos que Dios entre a su templo, algo tiene que suceder, algo tiene que cambiar en mi vida. Yo ya no puedo seguir igual. Yo no puedo ser la misma persona. ¿Por qué? Porque Jesús ha entrado a su casa. Yo ya no puedo ser el mismo. Mi lenguaje no puede ser el mismo. Mis pensamientos no pueden ser el mismo. ¿Por qué? Porque el creador de este templo ha entrado a casa. Y dice su palabra que cuando Jesús entró al templo, echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Muchos de nosotros necesitamos que Dios eche cosas en nuestras vidas afuera. Muchos de nosotros, si somos sinceros, tenemos que dejar que Jesús eche algunas cosas que no pertenecen en este templo. Y si somos sinceros, muchos de nosotros tenemos que dejar que Jesús saque de nuestras vidas algunas relaciones que no deben de estar en su casa. Si somos verdaderamente sinceros, hay y tenemos ciertas relaciones en nuestras vidas que no deben de estar. Porque si usted es luz, la luz no se puede mezclar con la tiniebla.
¿Sabe por qué sirve la luz? Para alumbrar, para traer algo diferente a la oscuridad. La única manera que usted y yo nos debemos de mezclar con las tinieblas es para traer luz a las vidas de aquellas personas que están ciegas y no han conocido la verdad. Somos llamados, hermanos, a llevar luz. Somos llamados a ser sal. Pero ¿qué sucede cuando la sal pierde el sabor? ¿Qué sucede cuando, y yo sé que las hermanas y ciertos hermanos entienden lo que voy a decir? ¿Qué sucede con la sal cuando usted no la ha usado? ¿Qué se vuelve? Eso es lo que muchas veces sucede en nuestras vidas. Somos sal, pero si Dios no puede usar esta sal, se vuelve ¿qué? Una piedra. Y si somos sinceros, nuestro corazón es ¿qué? Y se ha vuelto una piedra. Pero Dios tiene que llegar a casa y usted lo tiene que dejar entrar para que Él verdaderamente haga y purifique su casa otra vez. En el templo de Jerusalén, la vendimia de animales y el cambio de dinero se había vuelto normal. Hay muchas cosas en nuestras vidas que no deben de estar en el templo, pero se han vuelto normal. Costumbres, relaciones que nos llevan ¿qué? A la comodidad. Nuestro hermano estaba hablando eso el jueves, de estar cómodo. Y hay muchas veces, hermanos, que nos preguntamos, y yo muchas veces me he preguntado, hermanos, ¿por qué este evangelio no tiene el poder en mi vida que tenía antes? Muchas veces, hermanos, hemos perdido el gozo que solo Dios nos puede dar. Y nos preguntamos, ¿por qué ya no tengo cierto entusiasmo por buscar al Señor? ¿Por qué ya no anhelo la presencia de Dios en mi vida? ¿Por qué es que cada vez que yo abro la palabra de Dios comienzo ¿qué? ¿Y me da qué? ¿Por qué es que cada vez, hermanos, que yo doblo rodilla? Y tenga cuidado cuando está orando al lado de su cama, porque fácilmente puede quedarse. Eso es fácil cuando entra la comodidad en nuestras vidas. Cuando el evangelio verdaderamente ha perdido el poder, ha perdido ese sabor en nuestra vida. Cuando yo ya no tengo gozo de buscar la presencia de Dios. Yo no sé si usted le puede dejar o decir al que está a su lado. Yo no sé si usted se atreve a decirle al que está a su lado: deja que Jesús entre a su casa. Atrévete. Atrévete esta tarde. Dígale. Atrévete esta tarde a dejar a Jesús que entre en tu vida una vez más. Atrévete a dejar a Jesús que entre a su casa. Vaya conmigo a Efesios 2, versículo 10. Es que este templo, dígase a usted mismo, este templo tiene un propósito. Este templo, muchas veces, hermanos, tenemos que recordarnos que somos templo, que somos morada, y que este templo verdaderamente fue diseñado con un propósito diferente. Efesios 2, versículo 10, que dice:
Léalo conmigo. Porque somos hechadura ¿qué? Suya. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hebreos capítulo 13, versículo 20 al 21. Yo no sé si usted ha leído la palabra durante la semana. Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21, ¿qué dice? Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Atrévete a dejar que Jesús entre a su casa. Atrévete. Deja que el Señor verdaderamente haga lo que tiene que hacer en su casa. La palabra dice que Él tiene poder para cumplir toda buena obra que Él ha comenzado. Y Él va a cumplir esa obra en cada uno de nosotros. Me llama lo que Deuteronomio dice. Es que Dios, hermanos, me llama la atención muchas veces la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, no le voy a decir que es básica, pero es fácil de entender para que Él desea entenderla. Pero sí necesitamos el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que abre el entendimiento del hombre. Y antes que usted lea la palabra de Dios, pídale al Espíritu Santo que abra el entendimiento, que abre sus ojos y que el Señor por medio de su palabra le hable. Eso yo lo aprendí de una mujer. Líder, hermano, nunca desprecie lo que Dios ha puesto en su corazón. Nunca desprecie las palabras que Dios pone en su corazón. Muchas veces tenemos este entendimiento, es que mis palabras son simples. Jesús le habló al pescador acerca del mar y el pez. Jesús no habló en un lenguaje que el ser humano o las personas que no tenían educación en ese tiempo no entendían. Jesús le habló a aquel que quería escuchar. Nunca desprecie y nunca vaya a decir es que mis palabras son simples, es que yo no tengo nada que hablar. Yo aprendí de una mujer, de un líder de una célula, y eso es lo que esa mujer me enseñó. Ella me decía: Orlando, antes que ores, antes que leas la palabra, ora simplemente. Y eso cambió mi vida. Eso transformó mi vida. Antes yo leía la palabra de Dios y no la entendía. Pero cuando esas simples palabras entraron a mi vida y comencé a pedirle a Dios que verdaderamente me hablara, algo cambió. La palabra se transformó y trajo vida a mi vida. Deuteronomios 32, capítulo 11. Vaya conmigo. Cuando lo tenga me dicen un amén. Deuteronomio capítulo 32, 11 dice, y léalo conmigo por favor: como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. La águila,
Cuando la águila o el águila construye su nido, yo no sé si usted ha visto un nido de una águila. Déjame decirle que no es cualquier cosa. Es un nido diferente. Y la águila es tan inteligente que cuando el águila construye su nido, lo primero que pone es lo que primero que el águila hace es que pone ramas que son como espinas. La águila lo primero que hace es que pone ramas afiladas. Pero lo que hace después el águila es que agarra hierba suave, agarra plumas para poder poner sus huevos. Pero como con el tiempo miramos las aves que comienzan a crecer, y esas águilas, cuando comienzan a crecer, hermanos, se vuelven cómodas y dependen de mamá o papá. Y lo que el águila hace es comienza a remover todas esas hierbas suaves, todas esas cosas que son cómodas. La águila comienza a remover todo eso para que cuando las pequeñas aves se sienten, ya no puedan sentarse, ya no tengan esa comodidad. La águila lo que hace es comienza a remover todo aquello que puede dejar comodidad, porque el águila entiende que estas pequeñas aves tienen que salir de casa, tienen que crecer, tienen que volar. Y muchas veces, hermanos, estamos usted y yo tan cómodos que paramos de volar, que ya no cumplimos verdaderamente el propósito que Dios ha diseñado. Y nada, déjame decirte, hermano, nada es peor que estar cómodo cuando verdaderamente Dios comienza a revolotear el nido. Nada, hermanos, es peor que estar cómodos cuando Dios verdaderamente comienza a mover ese nido. Amén. Y muchas veces tratamos y pensamos y decimos: es que ¿por qué están sucediendo ciertas cosas en mi vida? ¿Por qué es que estoy pasando por un momento tan difícil? Es que Dios no desea que usted y yo estemos cómodos. Mateo 5 del 1 al 11 habla de las bienaventurados, habla de las bienaventuradas, y dice su palabra: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que padecen persecución por mi causa de la justicia. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase del mal contra vosotros mintiendo. Queremos escuchar esas palabras. Queremos que Dios verdaderamente diga: bienaventurado sea. No vamos a poder escuchar esas palabras estando cómodos. Usted desea que Dios le diga: buen siervo y fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. No vamos a poder escuchar esas palabras estando cómodos. Grande es la misericordia de Dios. Grande es su misericordia. Grande es el amor de Dios. Que la palabra dice que Jesús no entró al templo para purificarlo una vez, entró 2 veces. Mateo 12, 43 al 45 habla
de una casa habla de cuando el Señor ha entrado a nuestras vidas. Él hace una obra en su casa. Y dice que el espíritu inmundo que estaba en el hombre sale de esa casa. Y dice su palabra que anda por lugares secos buscando reposo, pero no lo encuentra. Y dice que regresa de nuevo a la casa. Y cuando regresa a la casa, la encuentra desocupada, barrida y adornada. Porque es que muchas veces, y no le estoy diciendo que usted y yo estamos endemoniados, pero mi pregunta es esta: ¿por qué es que muchas veces nuestra condición no mejora? Porque es que muchas veces el evangelio ha perdido poder. Le hago una pregunta: ¿su búsqueda hoy es mayor o ha menguado de que cuando comenzó? Cuando comenzamos este evangelio y sentimos ese impacto, muchos de nosotros pasábamos hasta las 2, 3, 4 de la mañana leyendo la palabra de Dios, orando a Dios, tratando de conocerlo aún más a Él. Y no nos importaba que nos dormíamos a las 4 y nos levantábamos a las 6, pero estábamos llenos, estábamos fortalecidos, estábamos gozosos. Tenía algo diferente. Nuestra vida no era simple, teníamos un gozo diferente. Porque es que muchas veces, hermanos, nuestra condición ha cambiado. Ya no sentimos ese gozo por buscar la presencia de Dios. Es que tenemos que tener cuidado, porque muchas veces, como dice la palabra, la condición del hombre puede ser peor. Y si somos sinceros, necesitamos que Jesús regrese una vez más a su casa y limpie su templo. Regrese conmigo a Primera de Corintios capítulo 6, versículos 9, 19 y 20. Si somos sinceros, hermanos, grande es la misericordia de Dios, que Jesús no solo purificó el templo una vez, pero lo hizo 2 veces. Y Pablo le dice y le hace esta pregunta a los corintios: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido ¿qué? Comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este templo fue diseñado con un propósito. Este templo fue llamado para hacer la obra de Dios. Este templo fue construido, hermanos, para hacer algo mayor que nuestras fuerzas nos dejan hacer. Si dejamos que verdaderamente el Espíritu Santo haga y cumpla la obra del Señor en nuestras vidas, usted y yo nos vamos a quedar asombrados de lo que Dios verdaderamente puede hacer. Queremos que nuestras familiares se salven. Deje que el Señor haga la obra en su vida. Le estamos pidiendo al Señor que salve las almas. Deje que el Señor haga la obra en el templo, en su casa. Le pedimos a Dios por grandes cosas. Él puede cumplir esas cosas, pero primero dejemos que el Señor haga la obra en su casa. Dejemos que el Señor cumpla el propósito en este templo. Y le dice: es que este templo ya no te pertenece a ti. En otros tiempos, ignorantemente pensábamos que este cuerpo nos pertenecía a nosotros y hacíamos
con este cuerpo de todo. Pero este cuerpo ya no nos pertenece a nosotros, porque fuimos comprados con un precio alto. Fuimos comprados no con oro ni con plata, pero fuimos comprados con un precio que usted y yo no podíamos pagar. Fuimos comprados con sangre, y no cualquier sangre. Fuimos comprados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es la única sangre que podía pagar el precio. Y ahora ya no me pertenezco a mí mismo. Ya no me pertenezco. Ya no puedo decir este templo es mío. Este templo le pertenece a aquel que me ha comprado, aquel que ha pagado el precio por mí. Este templo ya no es mío. Ya no puedo hacer las cosas que yo deseo con este templo. Este templo le pertenece al Señor. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17 al 18. Segunda de Corintios, capítulo 5, 17 y 18. ¿Qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de ¿quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio ¿qué? Un ministerio. Usted tiene un ministerio. Joven, tú tienes un ministerio. Hermano, hermana, usted tiene un ministerio. Muchas veces nos decimos es que ¿qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida? Este es el ministerio que Dios le ha entregado a usted. Este es el ministerio que Dios le ha entregado a su iglesia. ¿Cuál es este ministerio? De reconciliar al hombre con Dios. Ese es nuestro ministerio. Usted puede salir de este lugar y atrévase a salir de este lugar. Es que este es mi ministerio. Mi ministerio es de restaurar. Mi ministerio es reconciliar al hombre, reconciliar al perdido, reconciliar al drogadicto, aquella persona que usted dice que no tiene una solución. Déjame decirte que Cristo es la solución para el problema. Cristo es la solución para la enfermedad. Hay un nombre que es sobre todo nombre, y ese nombre tiene poder. Y hay un ministerio que usted y yo nos fuimos encomendados, que Dios nos ha entregado, que Dios nos ha depositado. Y ese ministerio es que reconciliar al hombre con Dios. Ese es nuestro ministerio. Pablo, con toda razón, le dice: es que ya no se pertenecen a ustedes mismos. Y por esa razón, porque fuiste comprado por precio alto, porque fuiste comprado con un precio que tú no podías pagar. Esta es la razón, la única razón que glorifica, da gloria, alaba, adora al Señor. Glorifica pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esto resuena a lo que encontramos en Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, cuando dice: mas la hora viene, y esta es la hora, este es el momento, esta verdaderamente es la hora, cuando el Señor verdaderamente está buscando no a cualquier persona, no a esa persona que le alaba de diente a labio, no,
Dios está buscando a algo auténtico, a algo verdadero, a algo diferente, a una persona que ha entendido, que sepa y se ha plantado y ha puesto y está seguro en lo que verdaderamente está haciendo, que ha entendido que hemos venido a adorar a Dios, que fuimos formados para darle la gloria, no a nosotros, pero darle la verdaderamente a la gloria a Dios, porque fuimos comprados. Pablo le dice a los corintios, cuando Jesús entra al templo, yo me imagino a Jesús que entró a su casa, que entró a la casa de su padre, y dice la palabra que Jesús se enojó. Lo que vio lo llevó a celo. Él tuvo celo por la casa de Dios. El Señor tiene celo por este templo. Cuando usted y yo le dejamos entrar ciertas cosas que no pertenecen, y esas cosas se han vuelto normal en nuestras vidas, el Señor tiene celo, porque este es su templo, esta es su casa. Y cuando Jesús entra a su casa, y lo que mira es que estaban vendiendo animales, y estaban cobrando, y estaban cambiando monedas, dice que el Señor se enojó, que tuvo celo. Y déjame decirte que muchas veces usted y yo le decimos al Señor: ¿por qué estoy pasando por estas cosas? Es que el enemigo está haciendo esto, es que el enemigo está haciendo esto. No, es que Jesús ha entrado a su casa y le está dando vueltas a las cosas que verdaderamente no pertenecen en su casa. Y muchas veces tenemos que dejar que Jesús le dé vuelta a las mesas de nuestras vidas. Termino con esto. Y quiero que vaya conmigo. Primera de Pedro, capítulo 2. I'm sorry. Gloria a Dios. Me siento tan mal ahora. Dice su palabra en Primera de Pedro, perdón, si puede darle gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Primera de Pedro, vaya conmigo. Capítulo 2, versículo 4
y 6. Y con esto termino. Y le pido que lo lea conmigo. Gloria a Dios. Mientras estaba leyendo esta palabra me impactó. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 6 dice: acercados a Él. ¿Qué dice? Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la primicia piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Grande es la misericordia de Dios, que nos llama piedra vivas. Déjeme decirle, hermanos, y le voy a pedir ahí donde está usted, que sea honesto con usted mismo. Dice la palabra que Jesús tuvo que entrar a su templo para purificarlo, porque ese templo tenía un propósito. Ese templo no era o no fue creado para cualquier cosa. Este templo tiene un propósito mayor que yo pueda entender. Y Jesús entró a su casa, Jesús entró a su templo, y la misericordia y pura misericordia de Dios es que no entró una vez, pero entró 2 veces para purificar su casa. Y muchos de nosotros necesitamos que Jesús entre una vez más a su casa para purificarla. Cierre sus ojos.